En esta oportunidad vamos a hablar de movimiento circular y segunda ley. Para hablar entonces de segunda ley en este movimiento, vamos a recordar primero las ecuaciones de movimiento circular. La aceleración radial es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio y también es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. La aceleración tangencial será entonces igual a la derivada de la velocidad tangencial respecto al tiempo e igual a la aceleración tangencial por el radio. Y finalmente la aceleración total se compone de dos partes, la aceleración radial que va en el eje radial y la aceleración tangencial obviamente en el eje tangencial. Para las variables angulares tenemos entonces la aceleración angular, que es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, la velocidad angular, que es la derivada de la posición angular respecto al tiempo, y tenemos que si el movimiento tiene una velocidad angular constante, esta velocidad se completa en un periodo de tiempo t cuando da una vuelta que sería equivalente a 2pi. Y finalmente, la ecuación de la aceleración angular, que no depende del tiempo, que es velocidad angular por la derivada de la velocidad angular respecto al ángulo t. Vamos a considerar entonces un cuerpo en una trayectoria circular. Vamos a fijarlo dentro de un marco inercial. Vamos a poner entonces el círculo. Vamos a tener una vista superior de este círculo, de esta circunferencia, que va a ser de radio R definido. Entonces vamos a pensar que es un carro en una porción de carretera. Voy a poner el eje tangencial, el eje radial, los voy a nombrar. Voy a poner el carro. Coloco entonces la aceleración radial y la aceleración tangencial en sus respectivas direcciones y me pongo a pensar cuáles son las fuerzas que están incluidas acá. La primera fuerza que voy a poner va a ser la fuerza de fricción. Usted dirá, ¿por qué la fuerza de fricción hacia ese lado? De hecho, recordemos que la aceleración radial es la que produce el movimiento circular. Eso quiere decir que el cuerpo está en inminente movimiento hacia el centro, pero en este caso será una fricción que va a ser estática, porque el carro no se está moviendo respecto al eje radial. Pero, ¿qué pasa entonces con el peso? También, si el cuerpo está en contacto con una superficie, es decir, con la carretera, ¿qué pasa entonces con la normal? Para tener en cuenta esto, para poder tener en cuenta estas fuerzas, vamos a mirar la situación desde un lado. Si miramos desde un lado, la carretera entonces lucirá de esta forma. Voy a poner entonces el eje radial y el eje tangencial que se ve ya de manera oblicua. Los voy a nombrar, voy a poner el carrito y me doy cuenta entonces que la normal y el peso están por fuera del eje radial y el eje tangencial. Eso significa que para el movimiento circular lo más probable es que nosotros tengamos que poner un eje adicional que lo voy a llamar el eje Z, ¿sí? Entonces, con esto ya voy a poder definir la sumatoria de fuerzas y como vemos, podemos tener una sumatoria de fuerzas en el eje radial que sería igual a la masa por la aceleración radial, sumatoria de fuerzas en el eje tangencial igual a masa por aceleración tangencial, y para el eje adicional también vamos a tener o podemos aplicar la segunda ley que sería sumatoria de fuerzas en el eje Z por masa por la aceleración en Z. Esto corresponde a ese eje adicional donde se encuentran la normal y el peso. Vamos a ver entonces cómo podemos combinar estos tres ejes. Tenemos entonces primero el eje tangencial y el eje radial y vemos entonces cómo se comporta la curva, y en la curva tenemos, sobre todo el eje radial, tenemos la fuerza de fricción estática. También podemos tener el par de coordenadas del eje radial y el eje Z, donde aquí vamos a tener el eje normal, vamos a tener la fuerza normal
peso y también vamos a tener la fuerza de fricción. Entonces vemos que el par de ejes coordenados radial y tangencial no nos dan tanta información. La que de verdad nos está dando la información es la pareja de ejes radial y z. Entonces, ese va a ser el diagrama más útil para resolver nuestros ejercicios. Como pudimos notarlo en ambos diagramas de fuerzas, no hay fuerzas en el eje tangencial. Eso quiere decir que si no hay fuerzas y además no hay movimiento, eso quiere decir que 0 igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje tangencial nunca la usamos, ¿sí? Entonces, con esto ya nosotros podemos definir sumatoria de fuerzas en el eje radial igual a masa por aceleración radial. La única fuerza que está en el sentido del eje radial es la fuerza de fricción estática. Entonces, fuerza de fricción estática es igual a masa por aceleración radial. Ahora, en el eje Z, tenemos sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a masa por aceleración en Z. Y esto va a ser normal, que va hacia arriba, positiva, menos mg igual a 0. Recordemos entonces que no hay movimiento sobre el eje Z, es decir, el cuerpo ni está subiendo y bajando. Eso quiere decir que no hay aceleración, o sea que la sumatoria es igual a 0. Vamos a llamar estas ecuaciones 1 y 2. Y también sabemos de las clases anteriores que la fricción estática es menor o igual al coeficiente de fricción por la normal. La aceleración radial es igual entonces a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Esto a qué nos lleva? Sabemos entonces que la fuerza de fricción es igual a μ por la normal, o sea que de la ecuación 2 podemos despejar la normal, que es igual al peso. ¿Por qué en este caso sí igualamos? Porque lo que queremos encontrar es la velocidad máxima permitida para que el cuerpo no salga disparado por la carretera, para que el carro no se salga de su recorrido circular. Con esto, entonces, reemplazo en la ecuación 1, tengo que μ por la normal, que es μ por mg, es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. Si despejo el radio, pues lo que hago es pasar a multiplicar el radio, se cancelan las masas y con eso tengo que la velocidad máxima es igual a la raíz de μ g por r. En la clase que vamos a tener el martes, vamos a ver entonces que las carreteras se hacen inclinadas o con algo que se llama peralte, precisamente para no depender de la fricción. Fíjense que entre mayor sea la fricción, mayor va a ser la velocidad máxima permitida. Pero si nosotros vamos viajando en una carretera o en una curva mientras está lloviendo, este coeficiente de fricción puede bajar y ahí es cuando tenemos que rebajar la velocidad porque podemos derrapar y salirnos de la curva.